Esto es El Venezolano Hoy y yo, José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia. Definitivamente la noticia de la aprobación del Estatuto Temporal de Protección TPS esta semana ha causado un auténtico revuelo en la comunidad venezolana en Estados Unidos. Por eso, hoy contamos con la participación en el programa de nuestro abogado de inmigración de cabecera, Héctor López. Héctor es venezolano con años de experiencia en temas migratorios en Estados Unidos. Héctor se contacta con nosotros desde la ciudad de Houston, por eso yo tengo atrás una referencia de la ciudad de Houston en Texas. Héctor, bienvenido una vez más a tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, José Ramón. De nuevo, feliz de estar aquí con tu audiencia y también listo para contestar las preguntas que den cabida con este nuevo proceso de TPS que se está dando. Te lo comentaba, Héctor, porque desde el lunes 8 de marzo que llega la noticia, finalmente la noticia de aprobación del TPS para los venezolanos, anunciada justamente por el gobierno de Biden, se ha desatado de todo. Yo decía de todo. Hay gente que efectivamente se ha leído, tiene información con mucha certeza. Hay mucha gente jugando al abogado de inmigración. Hay mucha gente con desinformación, incluso con posibilidades de fraude. Por eso yo le dije a mi equipo de producción, señores, nuestro abogado de cabecera debe estar en el programa de hoy, de manera que ya arranquemos, porque son muchas las preguntas, Héctor. Entonces me voy con la Claro primera. que sí. Y la primera es conceptual concretamente, Héctor, porque es, ¿qué es el TPS y por qué los venezolanos son beneficiados con esta medida? Bueno, básicamente el TPS viene a ser una medida de protección temporal y lo importante es de que durante el término de vigencia de esa medida, que son 18 meses, a partir del 9 de marzo de este año, las personas van a disfrutar de protección a no ser de no ser deportados, van a poder tener la posibilidad de recibir un permiso de trabajo y hasta un permiso de viaje. Una de las cosas fundamentales que te otorga un TPS es un estatus legal. Personas que están en estatus ilegal actualmente en los Estados Unidos van a estar ahora considerados de mantener un estatus legal, y esa es una de las diferencias fundamentales con el DED que se venía conversando, que había pasado el presidente Trump en su camino de salida de la Casa Blanca, en donde simplemente constituía un amparo, pero el TPS, además de ese amparo, te va a proveer de un estatus legal, así como tener una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de trabajo, y te va a conceder esa posibilidad de tener un permiso de empleo y un permiso de viaje. Héctor, ¿por qué es importante resaltar el carácter provisorio o temporal de esta medida de TPS? Bueno, lo llaman provisional porque realmente no te conducen a la residencia. Un TPS en sí mismo no te va a llevar a la residencia permanente. Sin embargo, en muchos casos te va a proveer esa plataforma de base de legalidad que sí te permitiría ajustar a un estatus de residente, obtener una residencia en un futuro por cualquier otra vía, incluyendo una vía potencial de reforma migratoria, una vía legislativa que, como ya sabemos, existe una propuesta de ley en el Congreso de los Estados Unidos para una reforma migratoria, el cual contiene una propuesta de que las personas que detenten el TPS de cualquier nacionalidad que sea la apropiada podrían aplicar a la residencia permanente. Entonces, por supuesto que esto sería de alguna manera localizar al grupo del cual se pudiera beneficiar de una posible reforma migratoria futura que automáticamente va a ser elegible para ese beneficio. Sin embargo, el TPS como tal no es un estatus, no es un estatus de residente, no te va a llevar a la residencia, pero tampoco te afecta ni te impide aplicar a la residencia, como tampoco te afecta ni te impide a las personas que ya tienen un proceso, por ejemplo, de asilo pendiente, y estoy seguro que eso a lo mejor es una de tus preguntas, Seguro, pero me quería adelantar un poquito a eso. No va a afectar a las personas que tienen asilo pendiente y las personas van a poder realizar y ampararse en este proceso de manera paralela. Porque justamente, Héctor, hoy estaba en una conversación radial y yo dije, bueno, uno de los beneficios que reciben con el TPS es que van a obtener residencia legal. Pero entonces, no es residencia legal, es estatus legal, ¿es cierto? Correcto, es un estatus legal, no es residencia, porque la residencia permanente tiene que venir por alguna de las vías
que se Sí, puede obtener una sí, sí. residencia porque te pide un familiar, te pide un empleador, te sacaste la lotería de visa, hiciste una Ujú, inversión de alto calibre. Pero si llegan a pasar una reforma inmigratoria que ujú, incluya a las personas que tienen TPS, ujú. Ahí sí. solamente van a poder arreglar a aquellas personas que tengan y hayan obtenido y aplicado al TPS. Y una de las cosas importantes es precisamente que hay un periodo de registro inicial de tan solo 180 días. Las personas tienen 6 meses para aplicar y registrarse y formar parte de esta gran oportunidad, porque yo lo veo como una gran oportunidad, para que las personas puedan tener ya de respaldo, de tranquilidad, de que tienen un estatus temporal por lo menos 18 meses, el cual normalmente el gobierno lo que hace es que lo continúa extendiendo en Sí. incrementos de 18 meses cada vez. No lo dan más de 18 meses porque la ley actualmente no permite que el TPS sea otorgado por periodos más allá de 18 meses cada vez. Esa es la razón por la que lo otorgan por 18 meses inicialmente. Pero tenemos el caso de El Salvador, el caso de Ujú, Honduras, ujú, el caso de... Tenemos por lo menos, El Salvador tiene desde el año 2001 con ujú, TPS. ujú, ujú, Tenemos 20 años que han ido ujú, extendiendo por periodos y Venezuela, yo creo de que mientras sigan existiendo la situación y las ujú, condiciones que dan origen a este otorgamiento del TPS, en donde citan muchas de las carencias y de la escasez, inclusive no solo de alimentos y de seguridad personal, sino de muchas otras cosas que hay en Venezuela actualmente, van a seguir teniendo la voluntad del gobierno aquí en los Estados Unidos de continuar extendiendo este periodo, si no es que antes de que se acabe, eventualmente hagan una reforma migratoria que incluya a estas personas y le den residencia. Así es. Héctor, hablemos de lapsos. Ya se puede, aquel venezolano que quiera acogerse a esta medida, ya se puede registrar. Esa pregunta uno. Dos, ¿qué tiempo de respuesta se tendría? ¿Y qué ocurre después de estos 6 meses que son los lapsos para poder acogerse a esta medida? ¿Eso no es prorrogable? ¿Prorrogable? ¿Efectivamente tenemos 6 meses para eso? Sí, y ya te voy a explicar un poquito. El lapso Ujú. comienza a partir del 9 de marzo, que es el día de ayer, ayer y Sí, hoy. Estoy sí, un poco perdido en los días. sí, Pero sí, sí, así a es. partir del 9 de marzo, eso fue el día de ayer, y efectivamente va a correr por un lapso de 180 días el periodo de registro. Las personas que no se registren dentro de ese lapso podrían perder la posibilidad de hacerlo en el Ujú, futuro. Bueno, hay unas situaciones en donde permiten un registro tardío que llaman, ujú. pero tendrían que justificar cuáles fueron las razones que le impidieron, usualmente fuera de su control, de que le impidieron a realizar un registro dentro del periodo correspondiente. También hay algunas situaciones para personas que están casadas con personas Ujú, que ya habían participado en el ujú. registro inicial o tenían hijos que lo habían incluido, pero que existían al momento del registro inicial y el padre o madre se registró dentro del periodo inicial, es uno de los causales para poder hacer un registro tardío. Héctor, y una vez que yo aplico al TPS, que entiendo es en línea, a través de un formulario, ¿qué tipo de respuesta? Y la respuesta es, primero, según entiendo en el proceso, te notifican que estás registrado, luego te notifican si fue aprobada, y luego, ¿qué viene? No creo de que se pueda hacer en línea, José Ujú, Ramón. Hay que, ujú, hay que imprimir la aplicación, hay que imprimir la ujú, planilla, ujú, imprimir también una planilla para solicitar un permiso de empleo y otra planilla para solicitar un permiso de viaje. Son tres aplicaciones separadas que ujú, hay que, ujú, que hay que realizar por cada persona. Recordemos de que esto es un amparo en donde solamente va a estar amparado cada miembro de la familia sí, individualmente sí, basado en su propia aplicación porque no hay ujú, estatus derivativo que ujú, ampare a los demás, al grupo familiar. Cada miembro de la familia tiene que llenar una aplicación de TPS, de permiso de trabajo, de permiso de viaje. Entonces, tiene que hacerlo dentro del tiempo correspondiente y el tiempo de respuesta realmente en este punto es un poco prematuro anticiparlo, pero si sí, nosotros nos regimos por los tiempos de respuesta de las personas de otras nacionalidades que también tienen TPS ujú, otorgado, estamos hablando de posiblemente unos 5 o 6 meses, por lo menos para procesar el permiso inicial de empleo. El wow, TPS como tal puede tardarse un tiempo, puede tardarse más que eso, pero con la aplicación inicial de TPS se incluye una aplicación de solicitud de permiso de empleo basado en una de las categorías que te permite obtener un permiso de empleo solamente por el hecho de tener un caso que en su apariencia
es perfectamente aprobable, aunque no haya sido aprobado todavía, se permite solicitar un permiso de empleo y el gobierno te lo va a otorgar mientras el caso sigue su proceso normal. Está señalando algo que me resulta realmente interesante porque mucha gente tiene la siguiente duda. Bueno, estoy casado con por ejemplo, un venezolano está casado con una argentina. Entonces, bueno, no, la Argentina se va a poder beneficiar del TPS que el titular es mi esposo, por ejemplo. Eso no es así, ¿cierto? Porque es No, no es individual. así. No, no es No es así. así, es algo individual. Cada uno de los miembros de la familia va a tener que calificar por sí mismo y por eso va a tener que incluir su propia aplicación y demostrar que es venezolana, demostrar que tiene todos los requisitos que requiere. ¿Quiénes son elegibles? ¿Qué venezolanos pueden aplicar al TPS? Esto es una pregunta clave porque creo que una de las dudas centrales. ¿Quiénes pueden? Pueden aplicar todos los venezolanos que estuvieran físicamente presentes en los Estados Unidos al día del anuncio, que fue el 8 de marzo, y que Sí. piensen y que continúen manteniendo esa presencia física en el futuro a partir del 9 de marzo en adelante, y que no tengan récord criminal, que no hayan tenido convicciones de felonías, que no hayan tenido convicciones de 2 delitos menores, de la acumulación de 2 delitos menores, y que no hayan residido en un tercer país. Y esto es uno de los puntos que ha sido de más controversia porque hay algunas personas que sin conocer la ley están comentando, inclusive he escuchado a colegas que han estado comentando a personas de que eso no es un requisito cuando sí lo es. El TPS no es nada nuevo. El TPS tiene décadas y eso está codificado, eso está en la ley de inmigración. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son el criterio general típico que debe reunir un individuo para poder recibir un TPS una vez sea designado por el Departamento de Seguridad Interna, el Homeland Security? ¿Qué ocurre? De que una de los requisitos que establece allí es que la persona no debe de haber mantenido u obtenido una reubicación firme en un tercer país antes de haber venido a los Estados Unidos en su camino hacia acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que a lo mejor desde Venezuela se fueron primero a Colombia y se hicieron residentes en Colombia, o se fueron a Chile, o se fueron a Perú, o a Ecuador, o a Panamá, y recibieron un estatus de residentes en esos países y luego decidieron venirse a Estados Unidos. Sí, son venezolanos, entraron antes de la fecha respectiva, no tienen récord criminal, pero es que la persona tuvo una residencia en Panamá, en Colombia o en algún otro país antes de venirse a los Estados Unidos. Pues el haber vivido y el haberse reubicado firmemente en ese tercer país es un impedimento dentro de lo que está contenido en las reglas generales, como está codificado, como está pautada la ley con respecto al TPS. Lo que pasa es de que eso no es algo que las personas van a encontrar o en las instrucciones de llenar la planilla para la aplicación, ni tampoco lo van a encontrar especificado y mencionado en lo que es la Gaceta Oficial publicada de la designación de Venezuela como país recipiente del TPS. Entonces, eso crea un poco de controversia, eso crea un poco de confusión y he estado teniendo que hacer algunas aclaratorias el día de hoy al respecto porque muchas personas parecen estar confundidas. Héctor, importantísimo lo que me estás señalando en este momento, porque justamente una fuente, un colega tuyo en Estados Unidos me decía que incluso un colombiano que haya vivido años en Venezuela podría aplicar al No, TPS por haber vivido en Venezuela. No, se puede incluir y lo que establece el memorándum, o no el memorándum en este caso, sino la Gaceta Oficial, la designación, es que incluye a venezolanos que sean nacionales de Venezuela o personas que sin nacionalidad, y hago la acotación, no estamos hablando de otras nacionalidades, sino personas sin nacionalidades que hayan residido habitualmente en Venezuela, pueden venir a aplicar al TPS si es que se vinieron de Venezuela para acá. Pero número uno, la persona tiene que ser una de esas personas que es considerada sin nacionalidad. ¿Cuál puede ser un ejemplo de eso? Personas nacidas en Israel, que no les reconocen como país.
Eso puede ser una persona considerada sin nacionalidad, pero que residió toda su vida en Venezuela o residió en Venezuela una cantidad de años suficiente antes de venirse a los Estados Unidos. Pues esa persona, si Venezuela fue su lugar de residencia habitual, va a poder perfectamente aplicar al TPS, aún no siendo venezolano. Pero no podemos incluir en ese grupo a las personas que son ciudadanos de otros países, porque no es lo Sí, que ¿no? la intención de la regla Sí, sí, claro. otorga. No, no es la naturaleza justamente de este Es TPS. correcto. Ahora, Héctor, quienes tengan, los venezolanos que tengan doble nacionalidad, por ejemplo, que sean colombo venezolanos y aplicaron, por ejemplo, y entraron a Estados Unidos con un pasaporte colombiano, ¿pueden acogerse al TPS? Absolutamente sí, no hay ningún impedimento basado en doble nacionalidad Ok. con respecto a recibir el TPS. La única acotación que yo haría al respecto es de que estemos hablando de una persona que posea una segunda nacionalidad, pero que no venga de vivir en ese país. Porque si tú vienes de vivir en Colombia siendo colombiano, aunque seas venezolano, lamentablemente no vas a poder a optar al TPS ni que hayas entrado con el pasaporte venezolano, porque realmente lo relevante no es con qué pasaporte entraste a los Estados Sí, Unidos. Lo sí. relevante es de qué país vienes de residir. Y si tú vienes de residir de un país del cual tú eres ciudadano, automáticamente ya va a asumirse de que tú tuviste la reubicación firme en ese país antes de venir a Estados Unidos y por lo tanto te van a aplicar el impedimento o el causal de inadmisibilidad que aplica a las personas que están haciendo aplicaciones de TPS, que es el numeral ese del que te estaba hablando, que aplica a las personas que tienen reubicación firme en un tercer país. De manera que, por ejemplo, hablamos en mi caso, yo hice Venezuela, Colombia, y entonces, y si yo no aplicaría porque ya yo tengo viviendo 8 años en Colombia y de pronto estoy en Estados Unidos, ¿no aplicaría porque vengo de vivir en Colombia? Si vienes de vivir en Colombia, lamentablemente no vas a calificar al Ujú. TPS porque ya tú tenías una reubicación firme en ese país. Pero hay que analizar también, hay que ir un Sí. poquito más allá y analizar cuál era el estatus que la persona poseía en ese tercer país. Porque una cosa Ujú. es que yo haya ido a Colombia y me haya quedado allá con un estatus de turista y me Sí. quedé más del tiempo permitido, Ujú. aunque a lo mejor trabajé un poquito o estuve allá un tiempo buscando una vía de restablecer mi vida, de reubicarme, pero no lo logré y después me decidí venir a Estados Unidos. No tuve nunca un recibimiento de un estatus legal de residente en Colombia, Ujú. pues eso no le destruye, si se quiere, el requisito de que su residencia habitual fuese Venezuela. Se quedó un tiempo prolongado en Colombia, pero no necesariamente estaba residiendo en Colombia porque nunca recibió un estatus legal de residente en Colombia, por eso no se puede considerar que tenía una reubicación firme. Es por ello que es tan Ujú. importante, José Ramón, que situaciones como esa las revise un abogado que conozca en la materia y pueda revisar los detalles para hacer esa determinación de elegibilidad. No todas las situaciones, no todos los casos van a ser exactamente igual a otros solo porque los dos tengan la misma nacionalidad, hayan entrado juntos en el mismo avión, sentados uno al lado del otro. La Correcto. realidad es que hay muchas variables y eso es lo que hay que analizar. Héctor, el TPS tiene, ya tú lo has señalado, sus reglas y requisitos, de manera que la solicitud puede ser rechazada y en el caso de que sea rechazada esa solicitud, ¿se puede apelar o reconsiderar? Mira, eso es una medida discrecional que otorga el Servicio de Inmigración. Por Ujú. tanto, apelable no es, pero es reconsiderable. Sin Ujú. embargo, si a la persona la colocan en proceso de deportación a Ujú. partir de una negación de una I-821, que es la aplicación o la Ujú. planilla de aplicación al TPS, que eso puede ocurrir y por eso es que es tan importante que esto lo revise un abogado, porque es muy fácil llenar una planilla, pero es muy difícil para esa persona que está llenando una planilla o el paralegal o el otro que no tiene la acreditación y no tiene el conocimiento, decirles cuáles serían las consecuencias si eso sale mal. Porque es lo que te digo, fácil es llenar una planilla, pero cuando sale mal la cosa, tienen que correr donde un abogado porque Ujú. ya van a se les va a sobrevenir encima una serie de consecuencias que pueden ser nefastas. Estamos hablando de una persona que aplica al TPS está en estatus de ilegalidad. Ahora inmigración sabe
que tiene un estatus ilegal y dónde se encuentra y es ubicable, y si la persona no le aprueban el TPS, no hay nada que impide a la agencia referir a la persona a un juez de inmigración y empezar un proceso de deportación en su contra. Ahora bien, la ley establece que el juez, en ese caso, tiene lo que llaman una jurisdicción de novo, que quiere decir de nuevo, pueden revisar como borrón y cuenta nueva esa aplicación de TPS y puede emitir una decisión de si otorgarle o no ese TPS en la corte. Pero bien, las personas que no obtengan la petición aprobada por el juez pueden apelar esa decisión del juez a la barra de apelaciones, que es una instancia superior, y es la barra la que va a decidir si se le concede el TPS o no en esa circunstancia. Sin embargo, si todo falla, la persona va a terminar en un proceso de deportación enfrentando a un procedimiento frente a un juez y ya no estando definitivamente amparado bajo la protección que el TPS le hubiese conferido. Es también importante que la gente entienda que el asilo no confiere un estatus legal. Un asilo pendiente no confiere un estatus legal. Un asilo aprobado sí, por supuesto. Pero si la persona tiene un asilo pendiente con la oficina de inmigración y ya se le venció el estatus con el que entró, esa persona técnicamente está fuera de estatus, está ilegal, está protegido y amparado contra ser deportado mientras la petición de asilo esté pendiente, pero eso no le otorga un estatus legal como tal. Por eso es que es tan importante que la gente entienda de que el TPS es una especie de plan B, que si ya están aquí con un asilo, no le va a interferir con el asilo, porque el caso de asilo continúa por una parte, y por el otro, si algo sale mal con respecto al asilo, el TPS lo va a atajar y lo van a mantener aquí en legalidad y no lo van a colocar en deportación porque están parados por el TPS. Entonces es una de esas situaciones en donde yo lo veo, para mí es muy claro y es muy sencillo de que esto no tiene cabida para no hacerlo. No hay razón para que un venezolano que sea elegible no aplique porque solamente tiene otro estatus u otra situación andando o pendiente. A menos de que ya seas residente permanente o tengas un asilo aprobado o sea ciudadano, no hay razón para que un venezolano no quiera aplicar siempre y cuando encaje dentro del criterio de elegibilidad. Sí, de manera, Héctor, que para confirmar, un venezolano que esté en proceso de solicitud, lo has aclarado bien, que no se le aprueba el asilo, sino que esté en proceso de solicitud de asilo, puede acogerse perfectamente al TPS. Lo que pasa es que esta mañana también alguien me decía, no, yo estoy solicitando asilo en Estados Unidos, de manera que no me sirve el TPS. Sí, exactamente. Eso es lo que quiero dejar por sentado, dejar claro a la audiencia, de que un TPS no le va a interferir, ni le va a detener, ni le va a cancelar el proceso de asilo. El proceso de asilo sigue su curso. La diferencia está en que si la persona no gana el asilo, si ese asilo no se le es aprobado en la instancia afirmativa, lo que ocurre es de que si la persona no tiene un TPS o no tiene un estatus legal de cualquier otra naturaleza, esa persona lo van a pasar a enfrentar un proceso de deportación en donde ciertamente va a poder defender su caso de asilo, esta vez frente al juez, de nuevo. Sin embargo, eso se puede evitar si es que la persona tiene un estatus legal tal como el TPS de respaldo. Entonces, yo creo de que es una buena estrategia desde todo punto de vista que una persona, aunque tenga ya un proceso de asilo, se registre para el TPS, obtenga el estatus de TPS, y aunque el aplicar un permiso de empleo derivado del TPS o no, eso es algo accesorio, eso es algo que no es mandatorio. Tú puedes aplicar al TPS sin aplicar un permiso de empleo, porque habrán personas que digan, pero es que yo no necesito otro permiso de empleo porque ya tengo uno derivado del asilo. Pues la realidad es que tú puedes perfectamente aplicar al TPS, que les pagas al gobierno solamente $50 más la toma de huellas, que son $85, y puedes registrarte al TPS y tener eso de respaldo, que si eventualmente quieres pedir un permiso de empleo basado en eso, lo puedes hacer, siempre y cuando el caso esté o pendiente o aprobado. ¿Ok? Lo puedes hacer en cualquier momento, inclusive más allá del tiempo de registro usual de los 180 días. Así que es una tremenda oportunidad que las personas se registren para el TPS, porque no es nada más que una especie de malla que te va a atajar de la caída en el caso de que algo te salga mal en tus procesos inmigratorios. Y una aclaratoria más y un puntico más que quiero aclarar en esto. Hay personas que acaban de llegar y tenían a lo mejor planes de aplicar a un asilo o estaban en preparativos para aplicar un asilo. Estas personas
típicamente tendrían un año desde la fecha de la entrada para aplicar a ese asilo, presentar su solicitud de asilo. Pues bien, el TPS te congela el reloj de ese año. Si tú aplicas y obtienes un TPS, eso quiere decir de que tú puedes pasar todo el tiempo que sea en el TPS por el cual esté aprobado, por los términos que lo aprueben, subsiguientes, y si eventualmente en el futuro llegan a decir, no hay más TPS, José Ramón, se te acabó el TPS, te tienes que ir, la persona ahora puede presentar su solicitud de asilo y se considera temporánea, introducida temporáneamente de la misma manera que si lo hubiera introducido dentro del primer año, porque se te congela el reloj con respecto al año para poder aplicar al asilo. Eso es otro punto importante que muchas personas pueden no saber y pudieran estar considerando aplicar a una cosa o la otra, dependiendo de eso. Pues la realidad es que no tienes que tomar esa decisión todavía. Si tú tienes un caso de asilo, ciertamente un asilo, si lo ganas, te va a llevar a la residencia, pero si lo pierdes, te va a llevar a un proceso de deportación. Entonces, es algo que tú puedes decidir intentar teniendo un TPS o durante el término de que estás aplicando un TPS en paralelo, o puedes decidir hacerlo después, en el futuro, si en algún día te quitan el TPS. Muy importante esto que acabas de aclarar, Héctor. Sobre el TPS en el sentido de fines sancionatorios, ¿tiene el TPS? De pronto estoy ilegal en Estados Unidos y de pronto si aplico, o sea, estoy entendiendo, no tiene fines sancionatorios, ¿no? No estoy entendiendo bien la pregunta. Es decir, los fines sancionatorios que de pronto yo aplico por estar ilegal en Estados Unidos y de pronto ahí voy a revelar cuál es mi estatus migratorio y me vayan a mí a ofrecer o otorgar algún tipo de sanción. No. Entiendo, no hay una sanción como tal, pero siempre existe el riesgo de que si no te aprueban el TPS, puedan referirte a ti a enfrentar un juez de deportación, porque no tienes un estatus legal y el gobierno lo sabe. Nada le impide al gobierno tomar una acción que no sea a lo mejor la práctica de esta nueva administración o el tono inmigratorio de estar haciéndole cacería de brujas a los aplicantes de TPS. No lo creo, pero técnicamente y legalmente hablando no es imposible que ocurra. Entonces, lo importante es que, y por eso que recalco, aplicar a un TPS puede parecer sencillo, pero evaluar el contexto general de las posibles consecuencias de que algo te salga bien o te salga mal puede ser otro animal, como digo yo, otro completo animal. Otro cangrejito ahí. Es otro monstruo, es otro tema que con el que hay que lidiar, porque si la persona aplica a lo mejor y no cree o no se percató de que el hecho de haber tenido una residencia firme en un tercer país antes de venir a Estados Unidos le iba a resultar en una negación, y la persona ya está aquí y no tiene un estatus legal y aplica el TPS, a pesar de que uno le advierte, le diga, te lo pueden negar por esta razón, la persona se lo niega y lo pueden poner en proceso de deportación. Entonces va a experimentar un daño, y todo eso puede ser perfectamente evitable si te buscas la adecuada asesoría de un abogado que esté licenciado en los Estados Unidos y no del notario, del paralegal o del amigo, que te lo va a hacer mucho más barato. Porque aquí estás hablando de tu futuro, de tu vida, de tu estatus inmigratorio, de un permiso de trabajar y de un proyecto de vida. Aquí no estás hablando de una planilla o de 200 o de $300 más o menos. Héctor, lo que estás señalando en relación con los abogados y una asesoría adecuada y profesional, ¿debo elegir un abogado con experiencia en TPS? Se supone, los abogados nos consideramos competentes en todas las áreas, pero es a discreción de cada abogado de que cuando se le presenta un caso en el cual no se siente competente, o tiene dos opciones, o buscar lo que llaman co-counseling, que es juntarse con otro abogado que le pueda ayudar a manejar el caso, o la persona comprometerse, el abogado, a estudiar lo que necesita estudiar y hacer las investigaciones necesarias para poder hacerse competente en esa materia y poder manejar el caso de manera adecuada y competente para el cliente.
Sí, listo. Héctor, en relación con los costos, entiendo que la planilla o diligenciar la planilla son $50 más $85 de las huellas. Ahora, alguien me preguntaba esta mañana, de hecho, en el venezolano Houston, y decía, si ya mis huellas están registradas en el servicio de inmigración, ¿será que me puedo evitar los $85 del pago de huellas? No, no, No. aunque ya ellos decidan, inmigración tiene la potestad de rehusar unas huellas previamente adquiridas, previamente capturadas de la persona, para poder enviar esa captura de huellas de la persona que ya sabe quién es, a hacerle el chequeo de antecedentes penales con el FBI. Lo que la persona está pagando no es necesaria y exclusivamente el proceso de capturar las huellas, sino mandar a sacar el reporte con el FBI. Eso tiene un costo implícito de personal federal que va a meterse en una computadora, a correr en la base de datos, a hacer sus análisis y a cruzar información. Eso tiene un costo independientemente de que el gobierno decida que te va a rehusar unas huellas previamente capturadas o que te vayan a mandar a capturar unas nuevas huellas. Entonces, para repasar los costos, que es lo que me Sí, estaba preguntando, así es. el costo completo, Completo, sí. incluyendo el pago de la tarifa por la aplicación de TPS, la aplicación del permiso de empleo y las huellas, ascendería a unos $545 para las personas mayores de 14 años y hasta los 65 años. Sí. Ese es el costo completo. Si tú quieres desglosar ese costo, estás pagando $50 por la aplicación de TPS, estás pagando $85 por el Sí. servicio de las huellas y estás pagando $410 por lo que es la aplicación del permiso de empleo. Recordamos que el permiso de empleo es optativo si la persona quiere aplicarlo o no. Si ya tiene un permiso de empleo por otra vía, no, a lo mejor no tiene necesidad de hacerlo, pero sí es importante que se registre porque eso es lo que le va a proporcionar el amparo. Personas que son de 66 años o más solamente pagarían los $50 del servicio perdón, los $85 del servicio de huella y, discúlpame, pagarían $135 en total, ¿ok? Que serían $85 por el servicio de Las huellas y los huellas. $50 por Correcto. la aplicación del TPS. Estarían exentos de los $410 del permiso de Del empleo. permiso Y los de empleo. Ajá. de empleo. Y los menores de 14 años, porque mucha gente dirá, ¿y para qué se lo voy a sacar a los niños? Bueno, es importante sacarle el permiso de empleo a los niños para poder tramitarles un seguro social y consecuentemente Claro. poder meterlos como derivativos en tu aplicación de impuestos, en tu declaración de impuestos y obtener los beneficios derivados. Sin embargo, para que sepan las personas, los muchachos menores de 14 años, solamente van a pagar también el servicio el pago de la tarifa de inmigración del TPS, que son $50. Entonces, eso lo coloca muy, muy, muy económico y muy accesible para muchas Sí. personas que tienen un grupo familiar grande, Muy grande. incluyendo a personas mayores de 66 años, 65, 66 y más, para poder aplicar. Héctor, quienes se benefician del TPS podrán viajar a Venezuela. Háblanos un poco sobre el permiso o autorización de viaje de los titulares del TPS. Es correcto. Y cada una de las personas que aplica y obtiene un TPS puede simultáneamente también aplicar un permiso de viaje. De ser aprobado un permiso de viaje, que es lo que llaman en inglés un advance parole, va a poder viajar para cualquier parte del mundo fuera de los Estados Unidos, incluyendo Venezuela, porque recordemos que esto no es un asilo. Esto no importa si tú vas a Venezuela, pero si la persona quiere viajar a Venezuela y tiene un asilo pendiente, eso sí puede ser un problema porque le va a cancelar el caso de asilo porque se está exponiendo a la jurisdicción del país del cual está reclamando la persecución. Entonces, eso está establecido en la ley como un causal de quitarle, de cancelarle el asilo, de no darle el asilo o revocárselo, si ya lo tiene, porque ya va a tener se está sometiendo a la jurisdicción del país del cual reclamó la persecución. Pero con respecto al TPS no hay ningún problema. Si tú tienes otra circunstancia, no tienes un asilo pendiente o simplemente quieres dejar ir el asilo, olvidarte del asilo y ya no quieres lidiar más con el asilo, sino que te quieres quedar con el TPS, tú puedes regresar a Venezuela. No hay ningún problema con No hay eso. ningún problema. No, Sí. no se recomienda un viaje más lejano o más largo de 6 meses en ningún caso,
pues, permanecer más de Importante. 180 días o más afuera de Estados Unidos. Sin embargo, tiene que tener primordialmente en cuenta la fecha de expiración del beneficio del TPS que por el cual fue otorgado. Héctor, y hay digamos, número límite de salidas o permisos, o sea, digamos, si yo soy un hombre de negocios y voy a viajar 15 veces al año, son 15 autorizaciones, digamos, ¿no hay un número límite de aprobación? En la misma planilla de aplicación, que es la planilla I-131, hay una casilla donde uno selecciona si está pidiendo un permiso de viaje por una salida específica o por múltiples Sí, las entradas. múltiples entradas, Entonces, sí. cuando uno selecciona esa casilla de múltiples entradas, el permiso va a ser válido por un periodo de tiempo durante el cual todos los viajes son permitidos. Normalmente te los aprueban en incrementos de un año, nunca, pero siempre hasta el tiempo máximo o nunca más allá del tiempo máximo del beneficio principal, que es el TPS. Sí, Héctor, ya para terminar, la verdad que son muchas dudas y preguntas y te agradezco realmente todas las aclaratorias tan precisas que nos has hecho acá en el Venezolano Hoy. Si tengo en curso una solicitud de asilo, ya para terminar, me beneficié con un TPS, ¿puedo aplicar a una visa de talento, por ejemplo? Depende de una serie de circunstancias y qué buen punto que tocas, porque hay personas que, si bien van a obtener ahora un estatus legal de no inmigrante, tal como se considera el TPS no te va a curar periodos de ilegalidad previos, solamente te va a conferir un estatus actualmente. Sin embargo, no te va a curar esos periodos de ilegalidad previos, el cual típicamente son requisito para poder ajustar estatus en los Estados Unidos. Ahora bien, si una persona aplica una visa de talento y se la aprueban, la petición, nada le impide agarrar esa petición y programar o completar un proceso consular y programar el viaje para ir a Bogotá a sellar su residencia y hacerlo utilizando un permiso que le otorga el TPS como respaldo, porque como que diría, si algo te sale mal, igual te puedes montar en un avión y regresarte, no hay daño, pero va a estar la persona sobresegura de alguna manera de que no se está arriesgando a que lo dejen afuera. Entonces sería una opción muy, muy importante. Muy importante. Héctor, ya última pregunta, porque ya el equipo de producción me dice que son muchas las preguntas. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa. Héctor, los venezolanos que están en condición de refugio, según entiendo, incluso que entraron por la frontera, que no tienen el pasaporte venezolano, sino una suerte de carnet por razones humanitarias, ¿podrán aplicar al TPS? El tema de las personas que entran por la frontera es un poquito más Sí. complicado, porque es la misma situación de las personas que están enfrentando procesos de deportación, pero específicamente las que entran por la frontera, porque es distinto que una persona entra por el aeropuerto con una visa y dentro del término que ha estado aquí aplicó al asilo o que se quedó más el tiempo permitido, pero tiene una entrada legal. Es una persona que típicamente lo coloca en un proceso de deportación, sería como quien dice cargado inmigratoriamente como una persona que entró legalmente, pero luego se hizo deportable. Pero las personas que entran por la frontera típicamente son cargados inmigratoriamente, como lo que llaman en inglés un arriving alien, que es un extranjero arribante. Y un extranjero arribante está cargado bajo una sección de ley distinta a nivel legal, a nivel de enfrentar el cargo inmigratorio, el cual normalmente un TPS no siempre le va a beneficiar, porque aunque recibas un TPS estando enfrentando un proceso de deportación, el juez va a tener todavía la potestad de decidir sobre el cierre o no de esa petición, de ese proceso de deportación basado en que la persona ya obtuvo un TPS. Entonces, siempre el primer paso es aplicar y recibir un TPS por parte del USCIS y presentar luego en frente del juez solicitud de cancelación del procedimiento de deportación, de terminación de ese procedimiento basado en eso. Pero el resultado puede ser distinto con respecto a las personas que entraron por la frontera y las personas que simplemente fueron primero admitidas y luego colocadas en deportación. Entonces, sí es verdad, igual el resultado es el mismo con respecto a eso, porque yo les recomiendo a todos, independientemente que hayan entrado por la frontera o no, si están enfrentando procesos de deportación, que apliquen al TPS porque no les va a hacer daño y es más
posible beneficio que les puede traer, porque les puede proporcionar a sus abogados una herramienta importantísima para solicitar una moción de terminación del procedimiento de deportación. Las personas que se encuentran actualmente en México en el programa MPP, se supone que, y el tratamiento legal de ese grupo de personas es como si estuvieran en proceso de deportación, en detención. Sin embargo, como están físicamente fuera de los Estados Unidos, hay primero que pueden aplicar, pueden aplicar, y se supondría, y el argumento sería, el reto sería convencer al Servicio de Inmigración haciendo el argumento de que esas personas, aunque estén físicamente fuera de los Estados Unidos, en México, las personas podrían considerarse de estar dentro de los Estados Unidos en detención, porque es una variante de un proceso de detención, de una situación de detención que la ley creó solamente para aliviar las cárceles de parte de Estados Unidos. Pero entonces, como están sometidas a la jurisdicción de los Estados Unidos, porque tienen sus procesos de corte abiertos, se podría hacer un argumento. Eso sería interesante porque es algo que nunca ha ocurrido en el pasado en el contexto de un TPS, pero esto puede ser una buena oportunidad para sentar un precedente y poder determinar qué se va a hacer. Pero lo primero que hay que hacer con esa gente es aplicar al TPS, a ver qué resultado va a tener eso. Héctor, quedan muchas dudas. Por favor, facilítame tus contactos, tus redes, tu WhatsApp, para poder seguir esta conversación tan interesante. Claro que sí, estamos ubicados en Houston. Los teléfonos los tienen aquí en la pantalla: 713-532-2110, y en mis redes sociales pueden conseguirme como @HJLopezLAW. Tenemos actualmente un banco de llamadas andando en la oficina, el cual de manera gratuita, tenemos un equipo de personas, van a evaluar su elegibilidad para un TPS. Entonces les recuerdo el número: 713-532-2110. El costo es cero para determinar su elegibilidad. Por supuesto que si deciden y son elegibles y deciden contratar los servicios de la firma para tramitarlo, los vamos a poder asistir y les vamos a dar el desglose de los costos involucrados, pero tenemos de manera gratuita un equipo, un banco de llamadas que va a determinar para usted si usted es elegible o no para el TPS. Gracias, Héctor. Definitivamente, como dicen mis amigos argentinos, sos un grande, Héctor. Muchísimas gracias, hermano. Seguimos en contacto. Gracias. Chao. Igualmente.